Hoy hablaremos sobre el manejo terapéutico de las crisis epilépticas, del estatus epiléptico, de las epilepsias generalizadas y también de las focales. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, de la carrera de Ciencias Médicas, de sexto semestre B, de la cátedra de terapéutica, la cual está dirigida por el doctor Roberto Aguirre. Los expositores son María José Jiménez Beriñas y mi persona, Cristian Eduardo Ambuludi Fares. Entonces, empezando con la crisis epiléptica, para poder entender qué es una crisis, se debe conocer primero la fisiología normal que hay en las neuronas. Entonces, el potencial de acción que llegan esto a la neurona presináptica van a estimular los canales de calcio. Entonces, estos al ser estimulados se van a abrir y por ende van a entrar el calcio dentro de la neurona. Estos al entrar van a hacer un contacto o van a interactuar con las vesículas intrasinápticas, las cuales esto en su interior van a contener dos tipos de neurotransmisores, tantos excitatorios como es el aspartato y el glutamato, y también inhibidores como es el GABA. Una vez que estos han estimulado a las vesículas, estas se van a dirigir hacia la membrana sináptica, en donde, por medio de exocitosis, los neurotransmisores que se encontraban dentro de la vesícula van a salir hacia la hendidura sináptica, en donde aquí se va a producir ya sea la señal excitatoria o la señal inhibitoria, dependiendo de los receptores en que estos se unen. Si se unen al receptor N-metilaspartato, van a tener una señal excitatoria. Sin embargo, si estos se van a unir al receptor GABA alfa, estos van a tener una señal inhibitoria. Es así como se va a producir el potencial de acción dentro de la neurona. Entonces, ¿qué ocurre dentro de la crisis epiléptica? Este va a hacer un cambio de despolarización paroxístico, en donde va a existir dos posibles mecanismos, ya sea el exceso de excitación o el déficit de inhibición. Entonces, las manifestaciones clínicas que se presentan en las crisis epilépticas son de maneras bruscas, van a tener una intensidad normal y van a tener una hipersincronía. Entonces, estas manifestaciones se caracterizan por ser de manera, como lo dije, bruscas y breve, pero pueden ser tanto motoras, sensitivas, vegetativas, psíquicas, con o sin disminución de la conciencia. Entonces, el cuadro clínico, aquí los síntomas prodrómicos van a ser inespecíficos, como pueden ser cambios de humor, irritabilidad, también alteraciones del sueño o del apetito o también del comportamiento, desde horas o días antes de la crisis. Sin embargo, si lo podemos catalogar en una clasificación dependiendo de la localización en que se encuentre esta afectación, podemos tener diferentes síntomas. Como por ejemplo, tenemos que si la lesión se va a presentar en el lóbulo frontal, va a haber una desviación conjugada de los ojos, va a haber una contracción tónica postural del brazo, también puede observarse una vocalización simple, enuresis, ausencias sin automatismos, comienzos y fin brusco también del cuadro clínico y movimientos repetitivos complejos de tronco, brazos y pierna. Sin embargo, si esta se va a dar en el área motora primaria, va a haber una contracción tónica y o sacudidas clónicas del hemicuerpo contralateral con o sin marcha jacksoniana. También va a haber una detección del lenguaje, vocalización simple y disfase. Si la afectación se encuentra en el área sensitiva primaria, va aquí a encontrarse parestesias, dolor, alucinaciones somestésicas en el hemicuerpo contralateral con o sin propagación jacksoniana, también ilusiones de movimiento, vértigo, alusiones visuales. Y sin embargo, si esto se va a encontrar en el lóbulo occipital, van a ver aquí alucinaciones visuales elementales, es decir, que se van a observar luces o chispas, que estas también pueden ser complejas. Se presentan distorsiones visuales de los objetos y también desviación conjugada de los ojos. Y si esta se presenta en la corteza posterolateral, van a ver aquí alucinaciones auditivas simples o complejas, también vértigo, movimientos faciales y signos vegetativos. Entonces, ya entrando al plan de tratamiento, como primer punto, tenemos las medidas generales, en donde aquí
al paciente se va a comenzar por realizar el ABC, es decir, se debe mantener la vía respiratoria permeable, también una buena ventilación y también una adecuada circulación. Se debe canalizar una vía intravenosa periférica con el fin de obtener aquí para sangre para realizar estudios de hemograma. También se puede realizar estudios toxicológicos, también de los balances hidroeléctricos. Eh, Asimismo, se pueden hacer pruebas de función hepática y renal, niveles de los anticonvulsivantes que se encuentran en sangre y también se puede realizar una gasometría arterial. Esto es en cuanto a los estudios de laboratorio que se pueden realizar. También se debe insertar un catéter urinario para controlar la diuresis y también para hacerles pruebas de tóxico. En estos pacientes no se debe introducir objetos dentro de la cavidad bucal. También se deben colocar al paciente en una superficie plana con el fin de que mientras estén convulsionando puedan sufrir traumatismos. También la posición del paciente debe estar de cúbito lateral y se debe monitorizar la saturación de oxígeno y corazón, y si lo requiere el paciente puede también recibir mascarilla de oxígeno. Y se debe considerar también lo siguiente durante el examen general y neurológico. Si el paciente tiene antecedentes de traumas, de infecciones, de accidente cerebrovascular o también ingesta de drogas. Y se debe tratar las enfermedades subyacentes. Ya, entonces, ya en el tratamiento farmacológico, entonces, en las crisis convulsivas, una vez que ya se han realizado las medidas generales respectivas, como primer punto fundamental, se debe dar la administración de tiamina de 100 miligramos intravenosa en dosis única, más una solución glucosada al 50%. Esto se debe que muchas veces de las crisis epilépticas, estas van a ser debidas por una hipoglucemia. Por lo cual, con este tratamiento, si es debido a esto, el paciente mejorará y no se debe ya seguir a la primera línea, que va a ser aquí ya la terapia anticonvulsiva. En este caso, si dentro de los 4 a 5 minutos no se detienen las crisis, entonces se comienza con esta primera línea, que va a ser el control de la crisis mediante las benzodiazepinas. Dentro de estas benzodiazepinas se encuentran el lorazepam, el diazepam, el midazolam. Hay que recordar que en estos pacientes de crisis convulsiva se deben solo administrar aquí los fármacos por vía intravenosa. Como tenemos aquí al lorazepam, que viene en solución inyectable de 2 y 4 miligramos en mililitro y sea una dosis de 0.1 miligramos por kilo de peso. Pero también para tener en consideración, el lorazepam también puede venir en tabletas de 1 a 2 miligramos, pero aquí en estos pacientes se deben solamente utilizar fármacos intravenosos. El diazepam también viene en ampollas de 5 miligramos y en mililitro y sea una dosis de 0.15 miligramos por kilo de peso. Y asimismo también esta puede venir en tabletas de 5 y de 10 miligramos. Y el midazolam viene en solución inyectable de 5 miligramos por mililitro. Y la dosis va a ser de 0.2 miligramos por kilo de peso. Entonces, las crisis convulsivas en sí no se van a hacer de un diagnóstico para epilepsia, debido a que para que se pueda catalogar como epilepsia, deben haber 2 o más crisis anteriores o que este episodio haya una lesión ya identificada. En cuanto ya a las crisis convulsivas, una vez que se da ya como el primer pilar fundamental, que es la tiamina, luego se dado ya las benzodiazepinas y aún así después de los 5 minutos sigue con convulsiones, esto ya se lo conoce como estado epiléptico. Y aquí ya se debe administrar, además de los benzodiazepinas, también la fenitoína, que esta viene en cápsula de 100 miligramos, en solución inyectable de 10 miligramos en mililitro, y también de 25 miligramos en mililitro, y suspensión oral de 10 miligramos en mililitro. Y la dosis va a ser de 20 miligramos por kilo de peso a 50 miligramos por minuto. Sin embargo, si esto va a persistir o que una vez que se han administrado estos fármacos
no haya remitido estas convulsiones, entonces se lo va a catalogar como un estado epiléptico refractario. Es decir, este se lo consideran aquellas convulsiones que duran más de 20 minutos o que haya un fracaso con las fármacos o líneas anteriores de tratamiento. En este caso, entonces ya se da el Propofol, que viene en solución inyectable de 10 miligramos en mililitro, y se da una carga de 3 a 5 miligramos por kilo de peso, y luego una infusión de 30 y 200 microgramos por kilo de peso por hora. O también se puede administrar el levetiracetam, que vienen comprimidos de 500 y de 1000 miligramos aquí en Ecuador, aunque también existen otras presentaciones. La dosis va a ser de 1000 a 1500 miligramos cada 12 horas. Y si con esto aún falla la respuesta, no hay una mejoría en el paciente, como última opción se va a utilizar el fenobarbital, que viene en soluciones inyectables de 120 miligramos y la dosis va a ser de 10 a 15 miligramos por kilo de peso por hora. Pero en esto hay que tener en cuenta, ya que la interacción con las benzodiazepinas pueden aumentar el fallo ventilatorio en el paciente. Ahora hablaremos sobre los casos crónicos, en donde tenemos las epilepsias generalizadas y las epilepsias parciales o focales. La epilepsia generalizada afecta los dos hemisferios cerebrales desde el inicio de la crisis. Aquí tenemos 4 tipos de epilepsias generalizadas: las convulsiones tónico-clónicas, las convulsiones mioclónicas, las crisis de ausencia y las convulsiones atónicas. Las convulsiones tónico-clónicas, aquí se produce una pérdida brusca de conocimiento que provoca rigidez de todo el cuerpo en un inicio, que va a ser su fase tónica, y después provoca movimientos rítmicos en todo el cuerpo, que va a ser su fase clónica. Durante este tipo de crisis epiléptica se puede producir mordeduras de lengua o relajación de esfínteres. En las convulsiones mioclónicas se produce una sacudida brusca, instantánea de todo el cuerpo o bien de una sola parte del cuerpo. Estas provocan una caída de la persona o de objetos que tenga esta persona en sus manos. Este tipo de convulsiones duran un instante y son muy leves, que pasan muchas veces desapercibidas. En las crisis de ausencia la persona permanece absorta e inmóvil con el conocimiento perdido o con la mirada fija durante unos pocos segundos. A veces puede producirse movimientos oculares o parpadeo. La recuperación es muy rápida y muchas veces pasan desapercibida por su brevedad. Y por último, en las convulsiones atónicas, esta es una pérdida brusca del tono muscular y como son tan repentinas, pueden producir lesiones traumáticas al momento de que el paciente cae. En cuanto al tratamiento farmacológico de las epilepsias generalizadas, tenemos las ausencias convulsivas. En esta se recomienda la utilización de eutosucimida, que viene en comprimidos de 250 miligramos y en jarabe de 5 gramos en 10 mililitros. La dosis que se recomienda de este fármaco va a ser 500 miligramos al día y no se debe exceder de 1,5 gramos al día. En las convulsiones tónico-clónicas se utiliza la oxcarbamazepina, que viene en una presentación de tabletas de 300 y 600 miligramos y una suspensión oral de 60 miligramos en un mililitro en 10 mililitros. Y la dosis va a ser de 300 miligramos al día y tiene una dosis máxima de 1200 miligramos al día. También se recomienda la utilización de la lacosamida, que viene en una presentación de tabletas de 50, 100, 150 y 200 miligramos
y se da una dosis de 100 miligramos vía oral cada 12 horas y tiene una dosis máxima de 150 a 200 miligramos. En las convulsiones atónicas y en las convulsiones mioclónicas se recomienda la utilización de benzodiazepinas. En cuanto a las epilepsias parciales, estas son trastornos epilépticos en los que el origen de la convulsión va a ser localizado. Estas representan el tipo más común de epilepsias de inicio en los adultos. La etiología va a ser una anomalía general localizada, que puede ser por tumores de bajo grado, esclerosis del hipocampo o displasias corticales sutiles, que pueden o no ser visibles en estudio de imagen. En cuanto a la clasificación de las epilepsias parciales o focales, tenemos las convulsiones parciales simples, las convulsiones parciales complejas y las convulsiones parciales que evolucionan a convulsiones generalizadas. En las convulsiones parciales simples tenemos los síntomas motores, los síntomas sensoriales, los síntomas autonómicos y los síntomas psíquicos. En los síntomas motores tenemos la presentación de movimientos aversivos, se ve afectada la postura y la presentación de síntomas fonatorios. En los síntomas sensoriales se ven afectados los 5 sentidos más la presentación de sensación vertiginosa. En los síntomas autonómicos se da una sensación epigástrica ascendente y en los síntomas psíquicos se caracterizan por diversas experiencias relacionadas con la memoria, el afecto o las ilusiones. En las convulsiones parciales complejas tenemos la presentación de automatismo, que es una actividad motora involuntaria pero coordinada que tiende a ser sin propósito y repetitiva. Aquí se incluyen los chasqueos de los labios al masticar, inquietarse y caminar. Y por último, en las convulsiones parciales que evolucionan a convulsiones generalizadas, sucede cuando una crisis epiléptica parcial, simple o compleja, se extiende desde el foco epiléptico a toda la superficie cerebral. En cuanto al tratamiento farmacológico de las epilepsias, tanto simples como complejas, se da la recomendación de fenintoína, que viene en cápsulas de 100 miligramos, en ampollas de 100 miligramos por mililitro en 5 mililitros, y una suspensión oral de 25 miligramos por mililitro. En las cápsulas de 100 miligramos se da una dosis de 100 miligramos 3 veces al día. En las ampollas de 10 miligramos se da una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo, y en la suspensión oral de 25 miligramos se recomienda una dosis de 125 miligramos 3 veces al día. También en el tratamiento de primera línea se recomienda la utilización de la carbamazepina, que viene en presentaciones de tabletas de 200 a 400 miligramos y una suspensión oral de 200 gramos en 100 mililitros. Y la dosis recomendada va a ser de 800 a 1200 miligramos al día, vía oral en dosis divididas, y una dosis máxima de 1600 miligramos al día. El fenobarbital también es utilizado en el tratamiento de primera línea, y la presentación va a ser una solución inyectable de 120 miligramos y una dosis de 15 a 18 miligramos por kilogramo, y no se recomienda exceder los 30 miligramos por kilogramo. El ácido valproico también se utiliza y viene en presentación de tabletas de 200 a 500 miligramos y se da una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo al día. Se puede aumentar 5 a 10 miligramos por kilogramo al día y no se debe exceder una dosis más allá de los 60 miligramos por kilogramo al día. En cuanto al tratamiento de segunda línea, tenemos la gabapentina, que viene en una presentación de cápsulas de 30 miligramos, se recomienda una dosis de 300 miligramos vía oral cada 8 horas.
También se puede aumentar hasta 600 miligramos cada 8 horas y no se debe exceder una dosis mayor de 2.400 miligramos al día. Otro fármaco en el tratamiento de segunda línea va a ser la lamotrigina, que viene en una presentación de tabletas de 25, 50 y 100 miligramos y se recomienda la dosis de 200 miligramos al día. Aquí también se utiliza la oxcarbazepina, que viene en una presentación de tabletas de 300 a 600 miligramos y una suspensión oral de 600 miligramos por mililitro en 100 mililitros y una dosis recomendada de 300 miligramos al día y una dosis máxima de 1200 miligramos diarios. También en el tratamiento de segunda línea tenemos el topiramato, que viene en una presentación de tabletas de 25, 50 y 100 miligramos y se recomienda una dosis de 25 miligramos vía oral cada 12 horas y se puede aumentar 50 miligramos al día y tiene una dosis máxima de 200 miligramos cada 12 horas. Y por último tenemos el levetiracetam, que viene en una presentación de comprimidos de 500 a 1000 miligramos y se recomienda una dosis de 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Esto es todo acerca del plan terapéutico de las crisis convulsivas, el estatus epiléptico y las epilepsias parciales o focales y las epilepsias generalizadas. Muchas gracias.